El juego es lo más relevante en la educación inicial y el juego es esencial en la vida, ¿ya? Porque el juego produce placer. Y en educación parvularia tiene que ser el juego esencial, o sea, no es solo un medio, una manera, es la manera que aprenden los Sí. niños. Muy bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Después del Recreo, el podcast de Aptus. Hoy día tenemos una invitada muy especial, Catalina Moya, es asesora en Aptus y coordinadora de educación de párvulos. Catalina es educadora de párvulos de la Universidad de Chile, también es magíster en diseño instruccional de la Universidad Católica y trabajó por muchos años con colegios y niños directamente. Y bueno, sin más dilación, cuéntanos tú misma un poco de tu trayectoria y tu historia. Primero que nada, contaste que llevo 50 años de ejercicio profesional, así que soy, a la vista está que soy una educadora muy antigua. Ok, bueno, como tú contabas, soy educadora de párvulo de la Universidad de Chile y magíster en diseño instruccional. Trabajé efectivamente 24 años directamente con niños, los 2 primeros años en un jardín infantil, luego en un colegio 22 años, ¿ya? Wow. Al colegio llegué a formar el jardín infantil para los docentes y administrativos del colegio. Y luego trabajé en los niveles pre-kinder y kinder. Desde el año 2000 que estoy dedicada un poco a la consultoría y asesoría. De ahí pasé a un centro de investigación, ACDEP, donde he estado relacionado por más de 20 años con ellos, para la Fundación Chile. Trabajé como directora técnica nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Wow. como consultora en desarrollo infantil en la UNICEF y también en la academia. Estuve en la Universidad de Chile, en la Universidad Metropolitana, Diego Portales y la Universidad del Desarrollo. Harta cosa, harta cosa. Excelente. Bueno, son muchos años, sí. Muy interesante trayectoria. Bueno, uno por un lado que tenemos una persona que trabaja con nosotros en Aptus y por otro que también buscamos perfiles en este podcast que tienen experiencia tanto en trabajo directo en colegios, digamos, Mm, jardines, y también con este rol más de apoyar perfecto. estas instituciones desde distintos lugares. Bueno, excelente, Cata. Antes de ir más bien a las preguntas técnicas, ¿Ya? quiero contarte que como participante de nuestro podcast te Mm, vamos a regalar un libro a elección de la editorial Actus. estupendo. Y bueno, Catalina eligió este libro que se llama Hábitos para una escuela exitosa de Harry Fletcher Good. Este es un libro que para mí también me gusta mucho, uno de los que tuve la posibilidad de editar. Y solo contarles un poco del el libro aporta mucho en cuanto a cómo los hábitos pueden aportar más allá de, por ejemplo, la motivación escolar, que a veces pensamos que si motivamos a los estudiantes, ¿Ya? va a estar todo Van a estar bien, qué sé aprendiendo. yo, van a estar aprendiendo, pero ¿Ya? este libro va un poco más allá que dice, sí, pero la motivación a veces es muy efímera. A veces uno se Perfecto. levanta, no sé, voy a trotar, me levanto a las 6 de la mañana ¿Ya? y por mucho que me guste trotar, ¿Ya? probablemente no va a estar motivado para trotar a las 6 de la ¿Ya? mañana, pero plantea que en realidad los hábitos permiten hacer que ese malestar que tengo a las 6 de la mañana pase a segundo plano porque tengo el Perfecto. hábito Perfecto. de hacerlo. Entonces, todo esto, la ciencia de los hábitos, lo aplica al contexto Me escolar. Así que entusiasma muy mucho. Así recomendado. que muchas gracias. De nada. Bien. Entonces empezamos con dar un poco de contexto de por qué estás acá hoy día, ¿Ya? por qué te invitamos. En los últimos episodios del podcast hemos estado en una temporada donde hemos hablado mucho del uso de datos de Perfecto. aprendizaje, ya sea de evaluaciones, pruebas estandarizadas. Y en este caso, como tú eres experta en educación de párvulos, Mm, también nos preguntamos algo muy interesante, que en el fondo, si bien no tenemos, qué sé yo, pruebas estandarizadas de educación de párvulos, por ejemplo, mm. eh, sí se puede hacer un trabajo de uso de datos desde el liderazgo y desde el Sí. aula en educación de párvulos. Entonces, te invitamos para hablar un poquito de eso. Por otro lado, también probablemente educación de párvulos es un tema que a veces queda bien al margen de las discusiones en educación de este mismo podcast, Sí. justamente para hacerlo representativo. Obviamente de las discusiones, qué sé yo, que han habido sobre el CIMSE, porque no tenemos datos al Claro. respecto. Entonces, primero que nada, ¿qué te parece un poco esta situación de que
y que la educación de párvulos quede un poco relegada en la discusión pública en educación. ¿Qué me parece? En realidad la actualidad está algo desdibujada, ¿eh? Mm, Yo creo que en el año 2006, cuando se crea la Comisión Asesora Presidencial para la Primera Infancia, es donde se releva mucho el nivel de educación parvularia. Ahí sale un documento del futuro de los niños hoy y se crea una política pública como en Chile Crece Contigo, y tuvo un gran despliegue. mm, Pero en los últimos años otras políticas han llenado, digamos, el escenario, como por ejemplo la gratuidad universitaria, los SLEP, el sistema de admisión educacional, y mm, los chicos han quedado un poco mm, atrás. Los mm. niños pequeños no protestan, Claro. entonces públicamente, entonces quedan atrás. Eso nos ha pasado en parte. Súper. Cuando alguien habla de enseñanza basada en datos, ¿qué crees que tú que imagina la gente y qué diferencia o cómo se puede ver quizás esto en educación de párvulos? A ver, en general, cuando nosotros hablamos de enseñanza basada en datos, en el común de las educadoras, que en el caso nuestro no es una temática, no Mm, lo siente. Para nosotros mm, en apto es un lenguaje muy propio de mm. estar con nosotros, pero en los colegios no, mucho más es Se como siente alejado ese concepto. Mm, alejado, como que es mm, evaluación formativa, una evaluación que sigo, pero no precisamente de cómo vamos mirando los datos para ir viendo los avances de los niños. ¿Mm? mm. Digamos, ¿por qué es tan importante que en educación de párvulo pongamos más atención, que se plantee la importancia de asegurar ciertos aprendizajes quizás mínimos o de base en esa etapa? Bueno, la educación inicial en general es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la arquitectura cerebral se desarrolla en los primeros 5 años de vida, ¿ya? Los mapas neuronales están en esta etapa de la vida. Entonces es fundamental, todo lo que es experiencias estimulantes que reciban los niños va a contribuir a mayores y mejores aprendizajes. Mm, Piensa tú que el 90% del tamaño del cerebro adulto crece en los primeros 5 años de vida. no, Entonces, imagínate, mm, cuando hay oportunidades de calidad, la diferencia que se produce en el desarrollo es inmensa. mm, Al revés, si no hay experiencias estimulantes, puede terminar apagando el desarrollo de un niño. mm, mm, Entonces, es muy mm, relevante. claro. Me imagino que eso además tiene un impacto a largo plazo, seguramente incluso hasta las personas en su etapa adulta, digamos. O sea, sin lugar a dudas, piensa tú, bueno, hay un autor norteamericano que escribió un libro como, que se llama así como todo lo que necesitaba aprender en la vida, saber en la vida, lo aprendí en el kindergarten. Mm, Ya, eso. Por otro lado está la ecuación Heckman. Es un economista norteamericano que ganó el premio Nobel mm, de Economía mm, porque logró establecer que la inversión en la primera infancia tenía el mayor retorno. Era la política social sí, más relevante. No sé si mm. lo has escuchado Sí, hablar alguna sí, vez. leí un poquito en la mañana de eso. Ya, Sí, entonces sí. es tremendamente relevante. Y esto lo hizo a partir de un estudio muy acotado que se hizo en los años 60, un estudio preescolar PERT, donde un psicólogo apostó que si él hacía una intervención de calidad con niños vulnerables afroamericanos, ellos iban a tener mejor desarrollo intelectual y hizo un estudio longitudinal. A principio no tuvo los mayores efectos que él quería, Mm, pero la gracia de Heckman es que tomó esta muestra que era muy acotada y pudo determinar cómo esos niños en relación a su grupo control habían progresado enormemente mm, tanto en habilidades cognitivas como no cognitivas, ¿ya? buenísimo. Y y el costo social que tenía aquello, porque estos niños más estimulados tuvieron una vida adulta con mejor empleabilidad, con mejor escolaridad para sus hijos y con cambios, digamos, y con impacto intergeneracional, porque sus propios hijos tuvieron un mejor Mm, mm, sí. desarrollo. Mm, Entonces, el impacto que se tiene como política pública es tremendo. Más allá, si sabemos de la neurociencia, que el cerebro humano tiene un desarrollo significativo ahí, sí, claro. piensa. Hay periodos críticos o sensibles, como se plantea hoy Claro, en día. unidades, Sí, periodos críticos y además que cualquier dificultad, el cambio se puede, digamos, rápidamente revertir. claro, Lo que no aprendiste en quinto básico revertir te cuesta mucho más que cuando lo haces con niños claro, chiquititos. claro, sí. Es así. Claro, yo entiendo que si bien hay una plasticidad neuronal en el cerebro hasta por toda la Todavía. vida, Así que sí. aquí una evidencia presente. Sí, pero de todas maneras, efectivamente, cuando queremos remediar Sí, o rellenar estos baches en habilidades, conocimientos, lo que sea,
en edades posteriores, de todas maneras cuesta más, porque Cuesta en el mucho fondo se van, más tiempo, mayores claro, esfuerzos. y se van acumulando cosas que, claro, en el currículum tenemos Claro, muchísimas cosas y lo todo que eso no se va permite acumulando. es el vacío que se va produciendo. Entonces, con los niños pequeños, una intervención temprana es buenísima. Bueno, desde antes de Heckman y otros, la psicología y la estimulación temprana, los psicólogos venían diciendo esto. O sea, una Sí. estimulación temprana, y Chile partió con un programa de estimulación temprana. De hecho, el Ministerio de Salud toma pruebas de desarrollo para ver cómo van avanzando los niños. Entonces, en ese sentido es tremendamente relevante. Mm, Lamentablemente, los niños pequeños no reclaman públicamente. mm. Entonces, a la gente que lleva las políticas públicas se No, olvidan de no, ellos, generalmente no se olvidan de está, ellos. sí, Sí. súper. Ya que no tenemos esta como información tan formal en la educación de párvulo, digamos, de prueba estandarizada, porque obviamente los chicos todavía no saben escribir, etcétera, ¿cómo podemos pensar en un enfoque de enseñanza basada en datos o tomar algo de ese enfoque para educación de párvulo? Y en primer lugar, por ejemplo, saber qué tipo de información es bueno recolectar. Cuéntanos un poco de tu trabajo como asesora primero y ¿Ya? luego cómo en ese trabajo tú recolectas datos o cuál es el rol de eso. Perfecto. A ver, lo que nosotros estamos haciendo en la asesoría es que tenemos ciertos aprendizajes clave. O sea, más allá de que nuestra propuesta de planificación, nuestro programa de planificación entre kinder y kinder aborda la educación de manera integral como debe ser en los párvulos, Mm, tenemos un énfasis en ciertos aprendizajes clave de pensamiento matemático y de lenguaje mm, verbal, ¿ya? Y para ello hemos elaborado ciertas fichas evaluativas para ir monitoreando los aprendizajes de los niños, ¿ya? No es algo que se haga tan común en la educación parvularia, porque de hecho las mismas bases curriculares proponen una evaluación auténtica, que uno levante información a partir de contextos reales en los que están los niños, ¿ya? mm. Que es muy lógico y muy, digamos, adecuado para la edad. Pero la realidad es que en Chile, en los pre-kinder asisten 35 niños y en los kinder 45. Entonces, levantar Mm. evidencia en contextos reales, de ir monitoreando, sabiendo además que los niños son tremendamente demandantes. No sé si tú tienes experiencia con niños pequeños, pero están permanentemente solicitando cosas, te va dejando de lado la Mm. evaluación. Y en ese sentido hemos tenido experiencias como, que me encantaría contarte, por ejemplo, un ejemplo de lo que hemos Sí, hecho. por supuesto. Nosotros en asesoría siempre aplicábamos como una prueba de diagnóstico y una prueba final para ver el impacto que tenía nuestra asesoría. Y en el año 2022, después de la pandemia, nos tocó que aplicamos esta prueba en un grupo de párvulos y resulta que en el indicador de expresión oral el logro era un 3%. Oh, wow. 3%. Entonces pensamos, esto es un error, Mm. porque cuando es Claro, cuando es demasiado bajo es debajo del sospechoso en el fondo. 60%, debajo del 60%, nosotros Ya, decimos, oh, aquí hay un problema. claro. 3%. Dije, no, Mm. hay un error. Entonces me comuniqué con la coordinadora y me dice, no, yo tomé la prueba. Uh, Los niños no pudieron no se expresar expresan. oraciones, solamente nombraban sustantivos, por lo tanto les daba eso. Raro, bueno. Entonces, con esto vamos a tomar una mitad de año, cosa que no hacíamos, para ver el avance. Por favor, sigan haciendo y trabajando la expresión oral, como se trabaja habitualmente. Cuento corto, cuando le aplicamos en julio, llegaron al 7%. O sea, un resultado lamentable. Mm, Sí, bueno, aquí tenemos que intervenir. mm. Diseñamos un plan específico para trabajar con ellos, con este grupo de párvulos, donde tuvieran que expresarse oralmente a través de descripción de láminas. La educadora modelaba y esto se hacía sistemáticamente. Mm. Final de año, logro 91%. O sea, pasamos de un 3 a un Wow, 91. wow. Si nosotros no hubiéramos levantado el dato en marzo, no hubiéramos hecho algo a mitad de año para saber cómo estaban estos niños, estos chicos llegan a Habrían seguido 10 así, claro. con una expresión oral limitada. Mm. ¿Cómo iban a poder producir escrituras esos niños si no tenían a la base El un lenguaje. lenguaje desarrollado? Un niño de 4 años aproximadamente, sobre los 4 años, se expresa en oraciones completas. O sea, frente a una lámina, él puede decir, es un parque, hay niños jugando, hay una niñita que tiene polera a raya, esos niños están jugando a la pelota, el edificio tiene muchos colores, pero decir edificio, perro, Mm. gato, niño, Cosas aisladas en el no fondo. sé, ¿te Claro. fijas? Entonces, por otro lado, yo como vengo de trabajar la educación particular, cuando trabajé con niños, trabajé la educación particular pagada,
En los colegios particulares pagados se aplican pruebas estandarizadas, se aplica el Metropolitan Readiness Test. Ah, mira. No sé si tú sabías. Ya, no lo conocía. Bueno, a mí el tema de evaluación siempre me gustó. Ya. Además, tuve la fortuna que cuando hice el magíster, mi tesis la hice con Erika Hibel. Erika Hibel es un Premio Nacional de Educación que es responsable desde la prueba de aptitud académica a todos los sistemas de evaluación, siendo Excelente. posteriormente, o sea, una experta en evaluación. Pero antes de trabajar con ella, cuando la primera vez me tocó trabajar en kinder, y en esta prueba, una de mis alumnas tiene un percentil 26 y yo la miraba con una niña tremendamente capaz, pero la prueba se tomaba en noviembre. Ya no podía hacer nada con ella. Claro. Entonces forzamos, buscamos información y la prueba se empezó a aplicar en Metropolitan en dos versiones, en abril y en octubre, Ya. de manera que pudiéramos Que pudieran tener- hacer algo desde abril. Exactamente, porque además de esta niñita que yo tuve tan bajo, en uno de los cursos de los 7 kinder, el percentil promedio era 49. Mm. ¿Qué te dice esa cifra a ti? Mm. 49, en un colegio particular pagado, donde los niños entraron por un sistema de selección súper riguroso. Claro, O sea, entraron hay un capital cultural enorme, digamos, un ya. capital cultural tremendo, todos profesionales, Sí. y resulta que el promedio del curso 49 es Buenísimo. alarmante. Entonces, cuando hicimos este cambio, teníamos, ¿cómo se llama? Un incremento en los aprendizajes de los niños impactante, ¿ya? Y con aquellos niños que en abril detectábamos que tenían rezago en su desarrollo o que no dominaban, ¿cierto? Trabajamos en talleres específicos con ellos y salían todos adelante. Entonces, la evaluación en educación parvularia es necesaria, ¿ya? Y nosotros, como te cuento, lo estamos haciendo no con pruebas estandarizadas, pero sí monitoreando las evaluaciones de los niños en estos aprendizajes clave de lenguaje verbal y pensamiento matemático, porque nos importa mucho. Y ese tipo de monitoreo, cuéntanos un poco cómo se hace. ¿Se hace a través de observación principalmente, listas de cotejo? Cuéntanos un poquito cómo. De diferentes maneras, nosotros nos orientamos a que las diferentes experiencias de aprendizaje que se hagan con los niños se monitoreen cuando se trabaja en la práctica independiente y se le da evidencia ahí. Pero además vamos haciendo fichas evaluativas, o sea, como una pequeña prueba con 4 ítems para ir viendo cosas específicas y a raíz de eso los datos se ponen en grandes planillas. Con las educadoras lo analizamos esencialmente con la líder, para que la líder lo haga con sus educadores y tomen decisiones inmediatas de qué se hace. Si la mayoría del curso no logra eso, es algo que se tiene que reenseñar para todo el curso. Pero si hay solamente focos de algunos niños que no lo han logrado, se trabaja y se dan orientaciones específicas para ellos y además orientaciones para el hogar. Perfecto. ¿Qué se puede hacer? Bien, muy interesante lo que me cuentas, Cata, y me quedé pensando en esto que mencionaste de cómo hay ciertos aprendizajes clave o que son más importantes que ustedes ponen atención. Entonces, en matemática, pensamiento matemático, en lenguaje, quizás expresión oral. Cuéntanos un poco cuáles son esos aprendizajes y un poco de la sistematización que Aptus ha hecho al respecto. Hace el año 24 organizamos esta sistematización un poco orientada por las directrices de Aptus, digamos. Trabajamos dos equipos grandes, en realidad desde el área académica y asesoría profesionales. Nos centramos en ver cuáles eran aquellos aprendizajes esenciales, fundamentales, que deberían tener los niños, los estudiantes, a lo largo de su trayectoria escolar, ¿ya? Porque si uno de ellos falla, no se puede continuar esta trayectoria. Entonces, en el nivel de educación parvularia y articulado con lo que se iba a hacer en básica, pensamos en lenguaje verbal y en pensamiento matemático, que son los núcleos que se trabajan en la educación parvularia. En la asignatura se llama lenguaje y comunicación en básica y matemática. En párvulo se llama así, pensamiento matemático y lenguaje verbal. Bueno, entonces trabajamos qué aprendizajes son claves que los niños tienen que lograr sí o sí en educación parvularia, en prekinder y kinder, de tal manera que su trayectoria educacional sea exitosa. Entonces definimos que el lenguaje verbal tenía que ser expresión oral, comprensión oral, vocabulario y conciencia fonológica. ¿Ya? Y el pensamiento matemático tenía que ser números y patrones. Patrones porque es la comprensión del sistema numérico. Entonces, esto era esencial, porque otros aspectos del pensamiento matemático, como clasificación, seriación, si bien es cierto, tienen que ver con relaciones lógico-matemáticas, pero si los niños no dominan los números, no saben contar, no saben el conteo, no saben cómo es la secuencia de los números, no saben lo que es
asociar el número a una cantidad, Mm. etcétera, no tienen la base para en primero básico aprender las A operaciones sumar, diferenciales. a restar, claro. Claro, si no saben los números, no Sí. puede. Entonces, eso es esencial. Mm. Y a su vez, el lenguaje verbal, la expresión oral es esencial. O sea, los niños tienen que llegar a primero básico con un lenguaje fluido. Y en ese sentido, en la asesoría, orientamos el trabajo del lenguaje verbal con ciertas experiencias estables que se mantengan durante el tiempo para hacer significativo ese aprendizaje. Mm. Si uno entra en una sala de párvulos común y corriente en algún colegio, los niños tienen muy pocas oportunidades de hablar. Mm. Entonces, ¿cómo van a desarrollar la expresión oral? Si no Tienen hablan, claro. muy pocas oportunidades de hablar, Claro. y a veces las propuestas de actividades que se hacen son muy específicas que no dan oportunidades para eso. Mm. Entonces, en nuestro currículum de aptos, orientamos a que haya siempre, todos los días, una hora del cuento y una hora para la poesía semanal. Ya. Orientamos a que los niños aprendan semanalmente poesía. Nos Mm. ha costado, porque no hay una cultura en el país Mm. con la poesía. Con la poesía, sí. Teniendo 2 premios Nobel, Sí. su especialidad era la poesía. Y ahora, el aprender poesías en el colegio crea un círculo virtuoso. Mm. Porque cuando tú ves un niño de 4 años que es capaz de recitar un poema que tiene 3 estrofas de corrido, los padres quedan Increíble. fascinados. Mm. Entonces, cuando él dice, como lo celebran tanto, él quiere aprender más poesía. Mm. Y repetir poesías les ayuda a articular el lenguaje, a expresarse en oraciones, y además ayuda a comprender el texto de la poesía. Claro. Y ahí trabajamos el vocabulario. Eso estaba pensando, el vocabulario, que obviamente en la poesía hay un vocabulario que no está en el lenguaje hablado de la vida real, De digamos, la vida cotidiano. cotidiana, que es lo más acotado. O sea, en la poesía y en un cuento tampoco. O sea, En un cuento poco. Ahora, recordar vocabulario de un cuento es un poco más difícil porque tú lo escuchas una vez o 3 veces. Pero cuando tú durante la semana repites la poesía tantas veces, se te queda la claro. palabra, porque ya sabemos, Mm. nosotros por la evidencia, que lo que se machaquea Sí. se queda. Entonces, por ejemplo, una poesía como Paulita, de Marcela Paz, que dice una niñita muy rubia con olorcito a clavel. La palabra clavel no es una palabra del lenguaje cotidiano. No. Pero Claro. cuando un niño tiene la palabra clavel, el trabajo que orientamos a la educadora es que aproveche esta palabra. ¿Qué es un clavel? Definimos lo que es clavel. Claro. Es una flor. ¿Qué otras flores hay? Mm. Entonces trabajamos con el hiperólogo, Conexiones con otra. con otras Sí. flores. Entonces, te juro que da gusto haber trabajado Mm. en un colegio asesorando en Alto Hospicio, pleno desierto de Atacama, un niño de prekinder que te diga que conoce muchas flores, entre ellas el copihue, Mm. ese el lugar donde no hay flores. Entonces, Claro. Mm. y sabemos que la comprensión lectora depende del vocabulario Sí. y del conocimiento del mundo. Entonces, todo el trabajo de que se hace el lenguaje verbal con los cuentos aporta eso, porque el cuento le trae un mundo Sí. de oportunidades de posibilidades. conocimiento a los niños. Y nuestro proyecto en la asesoría es que todos los días se le lea un cuento distinto. Todos los días se hagan preguntas para la comprensión del cuento y se invita a los niños a responder en un lenguaje extendido. Y así trabajamos. Y así sentamos las bases para ello. Perfecto. Y estaba pensando, cuando ustedes van a un colegio a trabajar en educación de párvulos, en los colegios o los jardines, digamos, ¿hay cierta claridad de cuáles son esos aprendizajes clave o es algo que ustedes tienen que llegar como a proponerles O sea, en general las educadoras saben Ujú. que todas las bases curriculares de educación particular, y te vuelvo a reiterar, Sí, apunta a que sea un desarrollo integral. sí, O sea, es está definido fundamental eso en el fondo. el Sí. desarrollo personal y social de los niños. O sea, todo lo que se trabaja en autonomía, en identidad, todo lo que tiene que ver con convivencia, relación con otros, Sí, se trabaja mucho y es necesario que sea así. sí, Pero pasa, por ejemplo, que saben muchas educadoras, por ejemplo, que la conciencia fonológica es fundamental, que nosotros también la tenemos como un aprendizaje clave, ujú, pero la enseñan de manera aislada. Entonces están trabajando, te cuento un ejemplo, de haber entrado una vez por primera vez en un proyecto de asesoría en que estaban trabajando conciencia fonológica, palabras que comenzaban con U. 40 niños en la sala. Entonces la educadora iba preguntando palabras y le decían uva, uña, uno. Preguntaba a otro, uva, a otro, uña. Solamente 3 palabras.
Mm, Eso es, mm, ¿qué desafío intelectual tienen esos niños? mm, ¿Qué desafío le estás proponiendo en una etapa de la vida que son ávidos de aprender? claro. Si tú no te fascinas y te aprovechas de esa avidez, Mm, la matas. claro. Y la educación escolar termina siendo un tedio, ¿no? Mm, Entonces tú abres oportunidades. Entonces, después de nuestra intervención y haber conversado, entrar a una sala de pre-kinder, que había una competencia, ¿qué fila decía más palabras con determinada mm, vocal? mm. Más de 40 palabras. Wow. Hasta yo aprendí una palabra nueva, ukele. No tenía idea de lo que era un ukele y aprendí que era un instrumento Sí, musical. Pero los niños buscaron, porque como había una competencia, un juego por saber más palabras, se motivaron. preguntaron en la casa, entonces llegaban palabras, un cuento, ukele, Mm, mm, úvula. ¿Te mm, fijas? mm. No, uña, uno, uva. Claro, claro. Y quedamos ahí y no sabemos cómo Vamos avanzar. limitando sus Mm, capacidades, ¿ya? Y la idea es que cada vez uno potencie más las capacidades. mm, Yo te digo, yo como educadora de aula, nunca me dejaron sorprender los niños, te juro que eran impactantes. Recuerdo en una experiencia que hicimos por ejemplo, a los niños pequeños les fascinan, a los chicos, y te debe haber pasado a ti, los animales prehistóricos. Te deben haber Todavía me fascinan. Te fascina. Me Bueno, encanta. a mí los animales nunca me han gustado. Mira. Yo no tengo mascota, me cargan Oh, animales, no toco animales, pero a los niños sí les gusta y yo tenía que trabajar con animales. Y no me iba a interesar en los animales domésticos porque eso no ayuda en nada al crecimiento cognitivo de los exacto, niños. claro. Bueno, entonces yo me acuerdo que trabajamos con unidades temáticas y estábamos trabajando con los animales prehistóricos. Entonces con mi compañera de trabajo hicimos una secuencia de tiempo en el muro de la sala, enorme, a escala. Entonces pusimos el Cretácico, Mm, el Paleozoico, Mesozoico, ya ni me acuerdo los términos porque los tuve que aprender en ese sí. momento, a escala. Pero cuando llegamos al momento de desde cuándo vive la especie humana, tenía que ser a nivel microscópico, Sí, no me cabía. porque es una parte nana de la Entonces, historia. le Claro. expliqué a los niños, esto era más le expliqué a los niños que esta parte, esta wincha celeste de 2 centímetros, el periodo que viven los hombres, pero está inventado, está aumentado, porque en verdad, para poderlo poner en esta escala, tendríamos que venir a verlo con un Un microscopio. microscopio. Y no lo podríamos hacer, lo vamos a poner ahí por si alguien después quería investigar, porque los Mm, niños investigaban animales. ¿Ah? Bueno, pasó esto, con este cuento los niños iban investigando y ubicábamos aquel animal en qué época exactamente, si era del Jurásico, ujú. yo no me acuerdo, tú debes ser experto. Bueno, No, no, estoy de hecho aprendiendo con algunos documentales que salieron en Netflix ahora, pero me yo cuesta mucho recordar los periodos con los años porque es una locura la cantidad de años que son del hay hacia Cretácico, atrás. pero las Sí. cantidades, millones y millones de años, era Mm, impactante. Bueno, esto era mayo. Llega septiembre y vamos a celebrar las fiestas patrias, esto es un kinder, ¿ah? Entonces yo digo, este año, el año 96, sí que eran 186 años de independencia. Y un niño, eso no es nada, me dice. Que no es nada, le digo, 186 años, mucho, tú tienes 5 años. Tía, me dice, desde que los hombres viven en la tierra, eso no es nada. ¿Te das cuenta? 5 años con esa reflexión. claro, sí, Entonces, porque tuve esa realmente perspectiva amplia de sorprende, cómo o sea, porque yo nunca pensé que yo iba a iban a hacer hacer esa esa relación, relación, claro. nunca intencioné esa relación, Mm, pero el hecho de ubicarle con un mm, contexto en que ellos pudieran hacer eso, mm. impresionante. Pudieron trasladar esa comparación, claro. En otra oportunidad que trabajábamos mucho el pensar una fiesta o compartir algo considerando a nosotros. Mm, Estábamos planificando, me acuerdo, una convivencia y querían tener pizza. Entonces, ¿cuántas pizzas había que traer? Dije, si traemos pizzas grandes y las partimos por la mitad, a cada uno les tocará un medio. Claro que si las partimos por 4, a cada uno le va a tocar un cuarto. Y esto en matemáticas, por así, se escribe 1 raya 4, dije, y lo dibujé en la mm. pizarra. Y en poco rato y digo, ¿y si la partimos en 8? Y uno me dijo, no ¿Cómo sé sería? cómo se dice, pero se escribe uno Oh, raya no, raya 8. 8. Mm, O sea, al tiro. mm. Mi compañera de trabajo, que era otra educadora de paro, una formada en la Universidad Católica, me dice, yo nunca entendí las fracciones. Y él con 5 años ya lo entendía. Claro. Porque uno puede abrir ese mundo Mm, en esa edad y mm, dejar fascinado por aprender. Entonces, sí, es una tremenda responsabilidad. ¿Mm? sí. Sí, qué interesante eso porque estaba pensando en el tema de las expectativas. Bueno, sabemos que las investigaciones hablan de
que uno de los factores importantes en el aprendizaje es que tus docentes tengan altas expectativas de lo que puedes lograr. Y de lo que me cuentas, intuyo o también creo que pasa harto, que sobre todo en educación de párvulos, quizás las expectativas a veces no son tan altas porque tendemos como a minimizar un poco los niños Claro, pequeños, como no, es que esto en realidad no lo van no a es parte aprender. de su etapa vital, entonces no Claro, vamos ni siquiera vamos a intentar que entiendan fracciones, por ejemplo, o que entiendan esa cantidad de años que tú decías. sí, Pero nos pueden sorprender sorprende. y en realidad, claro, yo que soy psicólogo, Ya, también estudié todo el tema de Piaget, qué sé yo, las etapas vitales, y en su principio Piaget lo hablaba de forma muy fija, digamos, como claro, que en cierta edad se puede lograr esto, en cierta otra edad esto, pero en realidad hoy en día se sabe que eso es mucho más flexible de lo que se pensaba. absolutamente. Te lo cuento como experiencia, la conservación de la cantidad. ¿Tú te acuerdas del test de Piaget que si tú le cambiabas la ficha, esto Claro, se sí, afectaba, sí, ¿ya? sí. Pero yo me di cuenta de que uno nunca usa el concepto cantidad con los niños. Mm, Uno dice, hay más, hay menos. claro, Pero cuando tú le dices, voy a poner la cantidad esa de 10 cantidad. fichas Mm, aquí, la cantidad de 10 fichas acá, ahora si las junto, ¿dónde hay más? mm. Rápidamente los niños aprendían Entienden lo pensando que significa la cantidad. que es la cantidad, o Mm, sea, está la misma cantidad, lo que pasa es que ahora están juntas, mm, porque no cambiaban el tema del espacio que ocupaban mm, en relación a eso. mm, Entonces, en la medida que nosotras las educadoras usamos los conceptos y estudiamos lo que van a hacer los niños, sin lugar a dudas que abrimos un horizonte de aprendizaje inmenso. mm. Si nosotros explicitamos que son chicos, da lo mismo que yo diga que la ballena es un pez, no da lo mismo. Entonces, en la medida que yo soy precisa con el conocimiento, Sí, ayudo. sí. Y sabe, a mí el tema del conocimiento en la infancia, te juro que me importó Mm, mucho mientras fui educadora, pero mucho. Yo, cuando estudié en la Universidad de Chile, nosotros teníamos que planificar objetivos por habilidades, no con contenido, porque los contenidos no dan lo mismo. Y yo decía, no da lo mismo clasificar monos de Pokémon, perdón, Pokémon a lo mejor es de tu gusto. No da lo mismo clasificar las tortugas ninja que clasificar animales por determinadas características. No es lo mismo, el no es contenido lo mismo. sí Sí importa, importa. sí. ¿Ya? Y de hecho en este colegio teníamos un programa que estaba basado en contenido, que después las bases curriculares sí lo consideraron, Mm, porque anteriormente, al año 2001 no se consideraban contenidos para los párvulos. Y claro. yo creo que sí, uno tiene que considerar. Mm, Y yo, mis estudiantes, mis alumnos, mis párvulos, hacían unas investigaciones, pero extraordinarias, te juro que impresionante, mm, impresionante, súper. de conocimiento. Bueno, Cata, a propósito de esto mismo que me estás contando, en la mañana estuve un poco leyendo sobre el tema y me he dado cuenta, o recordé un poco en realidad, que en Chile pasa algo interesante en comparación a algunos estudios internacionales, y tiene que ver con esto de qué tanto quizás contenido enseñamos en educación de párvulo, Mm, qué tan quizás escolar se siente la experiencia de párvulo, ya vamos a entrar a eso. En Chile hay algunos académicos que tienden mucho a hablar de el riesgo de las como sobreescolarización de de los educación párvulos, parvularia. de la educación de parvularia. En el fondo que como el miedo a que la educación de párvulos se parezca demasiado a lo que pasa en primero básico hacia Adelante, adelante, que qué sé sí. yo, se ve un poco este perfil como quizás todo más estructurado, con los niños mirando hacia el frente, sentados, qué sé yo, o lo que sea que se entiende por ese concepto, y hay como un miedo, encuentro, a que esos mundos como que se crucen un poco, Ya, y que por lo tanto, lo que tú me estás contando, que en párvulos podamos poner fuerza a que aprendan matemáticas, que aprendan sí. lenguaje, que aprendan vocabulario, contenido así Que más, aprenden de historia, más poderoso, de la ciencia, exacto. de Y la por otro exacta. lado, eso, y por Mm, otro lado, que también hay un foco que creo que tiene sentido, que se habla mucho de la importancia del juego, sí, pero lo que estuve leyendo es que en Chile hay como una tendencia a preferir mucho más el juego libre, como que hay ciertos datos que plantean que es negativo que, qué sé yo, la educadora de párvulos dirijan demasiado el juego, que lo ya. guíen demasiado, y que en realidad sería mejor que los niños estén como jugando de forma mucho más libre, que creen sus propios juegos en la sala, qué sé yo. ¿Qué te parece ese tema del juego? Porque yo, al menos de lo que te escucho, Ya, eh, lo que yo te escucho es que es tu ideal como una mezcla entre las dos cosas, porque en el fondo sin duda. es un juego, por ejemplo, esto que me contabas de las filas en competencia, eso claramente es un juego, pero con un contenido súper poderoso, que es el Sí, vocabulario.
Sí. ¿Qué te parece esa discusión? Porque O los sea, estudios internacionales que estuve leyendo un poco en resumen, decían que en realidad no, en otros países no está tanto esa discusión de si eh, es mejor el juego libre o no. Como que todo se asume en realidad que el docente tiene un rol súper importante en estructurar esa experiencia. espérate, primero que nada, Sí. el juego es lo más relevante Ujú, en la educación inicial y el juego es esencial en la vida, ujú, ¿ya? Porque el juego produce placer, ujú, ¿ya? Y no, la letra con sangre no entra, eso ujú, no existe, ¿ya? ujú. Es placer, ¿ya? Y en educación parvularia tiene que ser el juego esencial, o sea, no es solo un medio, una manera, es la manera que aprenden los Sí, niños, ¿ya? Y todos los precursores de la educación parvularia lo señalan entre sí, Freire, la María Montessori, etcétera. O sí, sea, es fundamental el juego, es la herramienta con que los niños aprenden, eso lo tienen que exacto. tener, ¿ya? Sí. Lo que tú dices de la escolarización, cuando uno piensa si escolarizar significa que los niños están aprendiendo ciertos contenidos y están felices aprendiendo esos contenidos, No hay feliz la problema. escolarización. Claro. Pero si los niños están de pre-kinder sentados tratando de aprender a escribir Mm. algo que no les corresponde ni que les interesa, todos sentados como si fuera un cuarto O medio, solo copiar algo de la pizarra, por ejemplo. copiar algo en la pizarra, Mm. no. Claramente Eso de no. ninguna manera, ya el juego está. Yo te digo, yo como educadora que trabajé en sala y que iba a una jornada muy cortita, mis niños iban de las 8 a las 2:30, después hasta la 1, que era una jornada corta. Ahora Mm. uno se encuentra muchos kinder que tienen jornada Completo. Mm. completa y Mm. te dicen en algunos colegios, no, es que no alcanzan a hacer muchas experiencias, nada. Mis estudiantes tenían todos los días juegos de rincones, donde ellos elegían a qué jugar y cómo hacerlo. Mira. Y yo lo defendía, pero muchísimo. O sea, yo recuerdo en mi infancia, y a lo mejor tú debes recordar, aquellos momentos que uno se inventaba los juegos, Sí, que sí. jugaba debajo la mesa o que sacaba cosas y todo. Yo me acuerdo de mi hija que sacaba todos los libros de la casa y hacía como laberintos con Mm. libros. Después Mm. salí con otras Sí. cosas como la literatura, pero entonces, el juego es esencial y hay que dejarlo y tiene que estar. Mm. Pero también tienen que haber orientaciones, porque si yo, porque tú, lo de los animales prehistóricos que te mencionaba, muchos dicen que uno tiene que tener de acuerdo a los intereses de los niños. Pero si los niños no saben que existen los animales prehistóricos, no van a ¿Quién les tener va a interés. enseñar? ¿Quién les va a contar ¿Ya? eso? Uno como educadora es abrirles, o Claro. sea, tú trajiste esto, Mm. me encanta, sigamos, investiguemos, vamos más, veamos en qué época existieron estos animales, les ayuda mucho más. Uno orienta eso. Y Mm. después hay un juego libre donde sacan sus dinosaurios, juegan con ellos, inventan, Claro. hacen las Y cosas que probablemente en quieran. su casa también siguen, quizás algo de eso les queda y van explorando juegos propios con sus Y juguetes. en los colegios en Chile, porque los niveles de pre-kinder y kinder, que se llama transición legalmente, niveles de Mm. transición, pre-kinder y kinder, están en la escuela. Ya no están en los jardines infantiles de Integra y Junji. Es una excepción que tengan esos niveles de transición en estos lugares. Mm. Están en la escuela. Y en muchos colegios, en muchas escuelas pasa lo siguiente con los niveles de educación parvularia. O no los incorporan dentro de la malla curricular o de las orientaciones pedagógicas del colegio, porque total ellos vienen a jugar como una manera Claro, despectiva, sí, cuando es tremendamente relevante. sí. O por el contrario, les exigen a los de prekinder que aprendan a leer lo antes posible y a escribir lo antes posible para que les vaya bien en el CINCE. Cuando en verdad aquello, por mucho que la conciencia fonológica es determinante para el aprendizaje de la lectura, determinante, sola por sí sola no lo va a lograr si no está en un análisis de un contexto con significado como un Sí, cuento o una poesía, que exacto. le da sustancia a lo que están. Aprender la A por la A no Mm. tiene sentido, pero aprender la A porque el cuento se llama Almendrita, Claro, no y tiene la sentido. estructura de las oraciones que va articulando la profesora, todo eso igual es algo que van absorbiendo de alguna forma a lo largo del tiempo. De hecho, se ha perdido tanto el juego en los niveles de kinder y pre-kinder en las escuelas que hay investigaciones en la actualidad que están trabajando por ello. Tanto el CIAE como la Mm. Universidad Sí, Católica tienen estudios sobre este tema de del juego, escolarización sí, de la educación parvularia, sí. porque sienten, y las educadoras han sentido por presión del colegio que no pueden Mm. estar jugando porque es perder el Mm. tiempo un poco, cuando en realidad están aprendiendo muchísimo y los juegos placenteros. Entonces, Claro, de hecho, en los principios de la educación parvularia, es el único nivel educativo que tiene principios pedagógicos, ¿sabías tú? no, no Tiene sé. principios, tiene 8 Mira. principios. Y uno de ellos es el del juego. Los niños aprenden a través del juego y las experiencias de aprendizaje tienen que ser lúdicas, Ujú. tienen que ser
placenteras para los niños. Ujú. Súper. Hay un principio de bienestar que es fundamental, principio de relación, de unidad, de singularidad, de significado, de potenciación. Entonces, Mm, eso tiene que estar. mm, Y en nuestros programas de planificaciones de pre-kinder y kindergarten, ujú. eso está considerado. Perfecto. Todas las experiencias de aprendizaje que proponemos, esos principios están ahí. Mm, Está el juego. Siempre las experiencias parten con juegos. mm, Juegos de contacto, relación con el otro, conversar con el otro. Eso está trabajado, mm. que tiene que contribuir a la formación del carácter. Perfecto. Eso. Claro, y ahí, bueno, yo creo que la conclusión de eso es que en el fondo el juego no tiene por qué ser excluyente de No, enseñar conocimiento, contenido, o estas palabras que a veces nos gustan mucho. claro, por ejemplo, la poesía, que uno dice aprender poesía, de ninguna manera la poesía puede ser una tarea para la casa, porque eso es lo que más le pedimos a las educadoras. Mm. Jamás una No poesía dejarlo para... es tarea para la casa, porque una mamá que salió a trabajar a las 6 de la mañana y volvió a las 8 de la noche No, y me no dijo, va, tengo que no aprender lo la va a hacer. poesía, a punta de pellizcones se le enseña y Sí, después no nos interesa. Cuando los niños aprenden, y la aprenden jugando con el lenguaje, entonces ahora la vamos a repetir como enano, se puede claro. poner, lo vamos a En hacer como cierto loco, tono, con una con, canción, con etc. las canciones igual, Mm, todo lo que tiene que ver con movimiento es ujú. esencial, o sea, los niños son corporales. Sí, ¿Mm? El juego es esencial, es buenísimo, fundamental en la educación parvular. excelente. Bueno, Cata, volviendo un poco al tema de las decisiones basadas en datos, digamos. Cuando tú vas a asesorar a un equipo de liderazgo de un colegio o un jardín, ¿cómo te das cuenta o cómo evalúas si en ese establecimiento ya hay cierta cultura de uso de datos Ya, y cómo quizás vas transicionando a que puedan adoptar esa cultura? ya. Mira, en general no vemos tanta cultura hacia enseñanza basada en datos, ¿ah? Ya, Eso no se ve, observa mucho. Eso lo tenemos que intencionar, ya. ¿ya? De hecho, por ejemplo, como recuerdo un ejemplo en uno de los colegios que estábamos asesorando, que los niños estaban trabajando en su cuaderno de trabajo de la planificación con una tabla de doble entrada. Tenían que clasificar, recortar una figura y clasificarlas por color y por forma, ¿ya? Independiente del resultado que habían tenido los niños, el educador iba pasando, les ponía un timbre y les ponía bien. Y les decía, muy bien, el trabajo estaba mal hecho, Mm, nada, ¿ya? mm, Entonces, después que terminaron, yo conversé con el educador y le dije, ¿cómo crees que se sintió un niño que vio que sus compañeros hicieron un trabajo tan distinto a él? claro. Sí. ¿Qué confianza puede tener él Mm, en lo que tú digas si él ve que tú a todos les dices bien y las cosas son claro. tan distintas? Mm, Bueno, ella tomó conciencia y después verla ir monitoreando y haciéndole preguntas mediadoras mm, para que el resultado fuera efectivo, es cambió todo. cambio, Mm, ayuda, ¿ya? mm, Lo mismo que hemos hecho con estos datos de estas pequeñas fichas que las vamos monitoreando y vamos analizando los resultados, va cambiando. Entonces, contribuye mucho a eso mm, de nosotros introducir el tema, mm, ¿ya? Porque nosotros usamos el término enseñanza basada en datos, pero eso no está en el lenguaje común de los sí, educadores. no, Es claro. evaluación formativa o evaluación Sí, sumativa, sí. y pasa mucho en los colegios que se toman semanas para evaluar, porque efectivamente esto que propone el ministerio, las bases curriculares de una evaluación auténtica, no les alcanza la vida o no está organizado, entonces Mm, toman semanas, y como que paran todo para evaluar, que no parece lógico, mm, ¿o no? Porque sí. uno debería ir A lo largo de todo el proceso, a lo como largo dice de la todo el evaluación proceso formativa. de bastante para que Claro. los niños vayan avanzando, progresando en su Claro. aprendizaje. Claro, y de hecho, ya que hablaste de evaluación formativa, la evaluación formativa, por ejemplo, en Mm, el libro de Integrar la evaluación formativa en la enseñanza de Dylan mm, Williams, sí, él plantea que de hecho es como desde su perspectiva, como uno de los fundadores de esta sí, perspectiva, es que es un error hablar de pruebas sumativas o hacer tanta la división entre pruebas claro, sumativas o hablar de las evaluaciones formativas, porque claro. para él la evaluación formativa en realidad es un enfoque. Muy Es bueno. un enfoque donde tú puedes usar evaluaciones sumativas Mm, y formativas, digamos, si mm. queremos usar ese lenguaje, pero el punto de eso es que lo usemos para tomar decisiones de enseñanza y que mejoren el aprendizaje. Y Eh, que además esa información la reciban los estudiantes exacto, inmediatamente sí, para que puedan realmente progresar, porque no les sirve recoger esa información para aplicarlo con otros estudiantes, sino que realmente sí. lo que pasaba con este educador es que a todos les ponía bien y los niños, Claro, no saben qué hacer con eso, porque tampoco es y real. los chicos se dan cuenta.
Sí, O sea, tú no le puedes decir, porque muchos dicen, oh, lo hiciste estupendo, cuando él mira para el lado y ve que su trabajo de él está bien bonito y el mío está hecho, o sea, no me sirve lo que me dice, porque lo tengo a la vista. mm, Entonces uno tiene que ser honesto y comunicar eso. sí. ¿Mm? De hecho, tenemos en la página de publicaciones de Aptus tenemos un artículo de Daniel Billingham que ¿Ya? habla de los elogios, Sí. de la importancia en el fondo, el refuerzo positivo o elogios de decirle a un niño, que se llama un estudiante, que lo hizo bien o no. Y plantea que, claro, uno tiende a decir como, bueno, sí, en realidad siempre debería estar reforzándolos constantemente y diciéndole cosas buenas. Y Ujú. sí, en el fondo, obviamente tengo que tener una buena relación con el estudiante, pero se dan cuenta los estudiantes cuando mi elogio es falso o cuando Absolutamente. es forzado. Eh, Cuando no es sentido. exacto, Y los niños pequeños se dan cuenta. exacto, O sea, los niños pequeños saben con quién se relacionan o no se relacionan. claro. Entonces te ha tocado. Pero hay personas que entran y los niños, Sí, sí, hay sí, personas que entran y los niños se sí, acercan. Entonces, mm, claro, eso es importante. sí. ¿Mm? Vamos a hablar para ir cerrando la entrevista un poco en general del liderazgo. Ya. Cómo es tan importante el liderazgo de los directivos o de las personas que tienen cargos como coordinador, jefe de UTP en los colegios? ¿Qué rol tienen estos líderes, en particular en educación parvularia, que es tan importante? O sea, los líderes son fundamentales. Pasa mucho que en algunos colegios los líderes tienen muchos niveles a cargo de ellos, desde prekinder a veces hasta sexto Mm, básico, es mucho, muy amplio, ¿ya? Generalmente siempre es mejor que sea en educación parvularia alguien que esté especializado, pero puede ser hasta primero y segundo básico. De hecho, la Universidad de Chile en un momento tenía la carrera que se llama Educación Parvularia y Básica Inicial, que atendía a niños de mm. 2 a los Ah, 8 era años, junto. pero los dos Ah, mira, ya no existen, sabía. ¿ya? Eh, son relevantes y nosotros en asesoría trabajamos con los líderes. A nosotros nos importa eso, ¿por Claro. qué? Porque el líder es responsable de tener los lineamientos pedagógicos del establecimiento, los lineamientos de la institución, de la cultura escolar, Mm, el lineamiento en general de esto. Y lo que nosotros trabajamos con ellos es para que apoyen a sus docentes, en este caso a las educadoras, para que logren las mejores prácticas pedagógicas, de mm, tal manera que los niños aprendan más y mejor. ¿Mm? súper. En general o aproximadamente, ¿cuánto puede tomar o cuánto tiempo puede tomar que, por ejemplo, una institución que están asesorando llegue a adoptar como o interiorizar este enfoque y que empiece a usar los datos de forma un poco más autónoma? ¿O depende mucho de qué establecimiento estamos trabajando? Depende mucho del establecimiento. Yo creo que lo que más nosotros hemos visto en asesoría es la heterogeneidad que hay Ya. de trabajo en los diferentes establecimientos Mm, educacionales, el nivel de compromiso que hay en cada uno de ellos es distinto. Pero en general, yo creo que en educación parvularia algo que tenemos a favor, que las educadoras se entusiasman mucho y los líderes que trabajan con ellas, cercanos, cuando son de educación parvularia, también. ah, ya. Y Lo reciben bien. Mm, adoptan rápidamente esas medidas. No nos perfecto. sale tan fácil cuando el líder es de otra especialidad Ya, y de claro. otro nivel. Pero Mm, cuando son, yo creo que algo que mm. tenemos en común en la Mm, municipal, que se sí, entienden las lógicas, claro. sí, Eso igual es interesante porque habla de la importancia de quizás las estructuras o lógicas propias de cada disciplina específica. Digamos, muchas claro, veces, claro, te facilita que un líder sea del mismo nivel claro. porque comprende los principios, como tú misma Los hablabas, principios pedagógicos. Mm. y eso yo creo que facilita que tengan una visión común también, o que Sin puedan duda, elaborar esa visión común porque para el lenguaje común. trabajar. Exacto. Hay un marco teórico común, entonces eso ayuda a Exacto. contribuir. Súper. Bueno, para terminar, Cata, te voy a pedir que respondas una pregunta, pero ahora la vas a contestar mirando la camarita allá, ¿Ya? ya ahí mismo donde estás. Si un director está pensando en buscar acompañamiento de Aptus en ¿Ya? educación de párvulos, ¿por qué crees que le podría ayudar? ¿En qué circunstancia le podría ayudar nuestra ayuda? O sea, me ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque en la educación parvularia se sientan las bases del aprendizaje, ¿ya? En la medida que haga la mayor inversión en cuanto a oportunidades de aprendizaje y desafíos para estos párvulos, va a sentar las bases para una trayectoria escolar exitosa. Mm, Entonces, es fundamental poner el mayor esfuerzo, no mirar a la educación parvularia como algo que es, esos niños juegan mm, solamente.
Ni tampoco querer hacer que hagan lo que los básicas tienen que hacer, sino que tienen que trabajar de acuerdo a su metodología, pero poner los mayores esfuerzos. Se van a asegurar niños motivados por el aprendizaje, niños abiertos al conocimiento, niños con hábitos para trabajar, relacionarse, integrarse y colaborar con otros, porque eso se aprende en la primera infancia. Así que la mejor inversión que puede hacer es apostar por una asesoría en la educación parvularia. Bueno, muchas gracias, Cata. Ha sido una conversación muy interesante. Yo he aprendido un montón. Voy además repasar lo de los tiempos de la historia del mundo, porque es algo que me apasiona. Todavía no lo tengo muy claro en mi cabeza, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, contarles a todos que pueden revisar todas las cosas que hemos conversado, quizás bibliografía que hemos mencionado. En la descripción del episodio va a estar toda la información, también la información de asesorías donde pueden buscar más detalle. Y eso, nos vemos en otro episodio y muchas gracias, Cata. No, y gracias a ti por poner este tema de la educación inicial aquí en el podcast. Gracias. Sumamente importante. Chao, chao, nos vemos.